cantando al Señor. Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas, la palabra litúrgica de Dios nos habla hoy de un tema que es común en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras lenguas. Y a Jesús le interesa saber de qué hablamos, de qué discutimos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras fallas, para Él entonces corregirnos con amor, con su verdad. Por eso con humildad reconozcamos que muchas veces estamos equivocados y queremos echarle la culpa a los contrarios, a los que se oponen a nuestra forma de pensar o de sentir. Jesús hoy nos corrige a todos para que de verdad su corrección llegue a lo más profundo de nuestro ser. Ayudémosle a Él ayudándonos a nosotros mismos, reconociendo que aunque queremos ser buenos, acabamos haciendo el mal que no deseamos. Pero lo que es peor, hay algunos que pretenden ser buenos, saben que están en el error, pero presentan sus vidas como modelo, como si de veras ellos fueran buenos. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es honestamente que somos pecadores. 4 cosas necesitamos para poder aprovechar cada misa en la que participamos: la honestidad, la humildad, la fe y el amor. Si nos falta una de estas 4 cosas, la misa no nos sirve para nada. Pero si usamos estas 4 cosas en este momento de silencio, traemos enfrente de nosotros, con nuestras palabras, la capacidad que todos tenemos de ser honestos, verdaderos, sinceros, reconociendo que todos somos pecadores en la vida pública y en la vida privada. Todos tenemos cola que nos pisen. Reconozcamos pues esos pecados. Antes de apuntar el pecado a los demás, comencemos por nuestra casa, por nosotros mismos. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Baudelio Pérez y también por el cumpleaños de Aurelia Ríos, de 77 años, y para el eterno descanso de José Luis Velázquez y la salud de Rosario Ruiz. De una manera particular ofrecemos la Santa Misa por todos los buleros. ¿Quiénes son los buleros? Aquellos que se burlan de los demás en la familia, en la escuela y en la sociedad. En inglés le llaman bulliers, bullying, en español acoso. Aquellos jovencitos, niños, padres de familia también, que aprueban que sus hijos humillen a otros estudiantes en la escuela, oprimidos por cualquier razón. Vamos a pedir a Dios para que el proyecto de la primera dama Melania Trump pueda llevarse a cabo y hacer posible que todos nos hagamos conscientes de que el buller o el burlón sepa que no está aprobado ni por la palabra de Dios, ni por la familia, ni por unas
un país civilizado. Ninguna persona, incluyendo al presidente de los Estados Unidos de América, el señor Trump, y todos los sacerdotes y cualquier otro gremio que abusan de su poder, llevando a cabo cosas horrendas, malvadas. Que el Señor a todos nos perdone y nos convirtamos por su Espíritu Santo a ser respetuosos de la dignidad de los demás. Hagamos pues oración. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y del amor al hermano la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siempre siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún
Y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me reciba, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en la fe, en el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, en el amor de Dios. Hoy el tema de la palabra litúrgica de Dios es no solamente el asunto de la existencia del mal, que no solo es posible y real, sino el modo como los malvados han tratado siempre de imponerse sobre los demás, pero nunca lo logran completamente, o por lo menos no del todo. Los malos, el mal, intenta neutralizar el bien o a los buenos, y haciendo todo el esfuerzo para que los buenos se desanimen, el bien desaparezca, la verdad no brille más, no ilumine a nadie, dejando que la oscuridad de la ignorancia aplaque a la gente, invirtiendo fortunas enormes para que el bien desaparezca y la maldad se legalice como norma del vivir de los ciudadanos de a pie. Y que las familias sean solo el blanco de los ataques, presentándola como una entidad de la cual el individuo debe liberarse, haciendo que el mercado o los negocios o el dinero, el comercialismo y el consumismo, las reglas que estas instituciones imponen sean las que manden en todas las relaciones de la gente. Y por lo mismo, pues ya no son relaciones humanas, sino deshumanizadas, haciendo que solo se hable de cuánto gasta la gente, de cuánto tiempo duran casados, hasta qué edad los hijos deben dejar la casa, y tonterías de ese tipo. Aquí viene el juego de las estadísticas. La mayoría de los americanos piensan esto, y los políticos que quieren que voten por ellos en estas siguientes votaciones de noviembre, el pueblo americano quiere esto. ¿De veras? ¿Cuál es la diferencia entre un político y el sacerdote que les habla de política desde la palabra de Dios? Una gran diferencia. El político dice hablar en nombre de we the people, como comienza la carta magna de este país, nosotros el pueblo, pero a veces son tantas las patrañas que obviamente la gente no es tonta y sabe cuando este charlatán les engaña. En cambio, el sacerdote, si les habla de la palabra de Dios, tiene 4 fuentes, o diríamos arroyos, porque hay una sola fuente de su discurso o de su sermón, o más bien homilía, que es por encima de todo discurso. Se le llama homilía porque es la palabra pública de la iglesia, de Cristo, del Espíritu Santo. Y para que mi palabra sea diferente a cualquier charlatán barato, tiene que tener estos 4 arroyos que vienen de una sola y única fuente, que es la palabra de Dios, pero que se nos da por la Sagrada Escritura, por la Sagrada Tradición, por el Sagrado Magisterio y por el santo sentir del pueblo de Dios. Hay cosas, mis hermanas y hermanos, que no tienen necesariamente que estar de acuerdo conmigo en la manera como les doy la palabra de Dios, porque eso sí, requiere mi esfuerzo y pues a veces le echa uno demasiado crema a sus tacos, ¿verdad?
O a lo mejor está uno influido por lo que recibió del abuelito, de la catequista, porque uno es hijo del pueblo, hijo de ustedes. Y uno tiene sus limitaciones, pero el Señor se encarga de darle al pueblo de Dios, reunido en cada misa de cada domingo, ese sentir de los fieles que viene del Espíritu Santo. Hoy el tema de la realidad del mal no es un tema político simplemente o económico de las escuelas educacional. No, hermanas y hermanos. Hoy Dios sí va a tomar partido. Normalmente se dice que el sacerdote, que Dios no toma partidos, que porque es neutral y que deja que la gente diga y haga lo que quiera. No, hoy vamos a ver que Dios no puede quedarse neutral o indiferente. Tiene que tomar el lado del justo, del bueno, del inocente y estar en contra del bulero, del acusador, del burlón, del malvado. Porque si Dios o la iglesia o Cristo o el sacerdote no toma un lugar, no toma un lado, su propia y sola neutralidad ya es hacer política, ya es errar, ya es no cumplir con su papel de pastor y de profeta. Hay 8 males, pecados, vicios, llámale como quieras, que debemos tener claro en nuestra mente para saber si estamos con estos males y que de que estamos, porque nos guste o no nuestra naturaleza humana, sí se inclinan a estas 8 cosas, pero lo que al Señor le agrada y quiere que cada vez que vienes a la Santa Misa reconozcas que tienes la semilla del mal en tu propio corazón. Y si hoy de una manera especial señalaré al presidente de la nación supuestamente más poderosa del mundo, pero que es la que más ha quedado vulnerable y abierta no a los terroristas externos, sino a los internos en la misma Casa Blanca o por el mismo propio presidente, que se ha propuesto destruir las instituciones de la civilización que años han costado a los fundadores de esta nación y a tantos héroes que le han dado vida a esta gran nación. Al yo señalar a una persona con un dedo, el índice, 3 dedos me están señalando a mí y yo lo reconozco. Quisiera mejor callarme y ser un sacerdote más diciendo, pues como quieran entenderle, si le entendieron bien y si no, adelante, vamos a terminar pronto la misa. No. Si se tienen que ir a otro lugar a la misa, bueno, ¿qué más quisiera? Aquí a nadie se le forza a venir, pero tampoco se le detiene a fuerzas. Pero sí hay una cosa muy importante que espero y le pido a Dios que yo no les falle, con mi palabra ni con un mal ejemplo. Porque 2 cosas no le agradan al Señor: un sacerdote pedófilo y un presidente mentiroso. Y eso no me lo voy a callar. Y si yo caigo en alguna de esas cosas, denúncieme, no como padre Joaquín, como un criminal, si es que lo soy. Mis hermanas y hermanos, estas 8 cosas que debemos aprender a denunciar con toda la fuerza de nuestros pulmones y nuestras gargantas. Primero, la carne. Segundo, el mundo. Tercero, el demonio. Cuarto, la lengua que no tiene hueso. Quinto, el abuso de poder. Sexto, la violencia, crimen, tortura y terrorismo, como si fuera una misma cosa. Número 6, fíjese. Por algo tiene el número 666, ¿verdad? Entonces es lo peor de lo peor. Número 7, la falsedad, mentira y distorsión de los hechos. Pero, primero que todo, en medio y al último, las pasiones desordenadas que hoy el libro de Santiago critica a todo lo que da. Prácticamente define los 7 pecados capitales en la segunda lectura del día de hoy. Pues se nos habla pues de cómo esas pasiones desordenadas que se convierten comenzando de un pensamiento perverso, luego un mal deseo o deseos impuros del corazón, los vicios psicosomáticos y adicciones en desórdenes tales que llevan a la distorsión de la realidad, a la manipulación de la verdad y a la cerrazón de la mente, esperando que los demás vean a fuerzas las cosas como el malvado busca justificar sus acciones malévolas. Como
se nos presentan hoy tantos ejemplos a nivel público y a nivel personal o privado. De todas las formas del mal, hoy enfatizaré la más perniciosa de todas las maldades, que es el abuso de poder o tentación diabólica. Luego ahondaré en el pecado de la carne, que es el mal que está en nosotros mismos y que podemos y debemos controlar. Y finalmente mencionaré el pecado del mundo o el mal típico de los que tienen delirios de grandeza, pero son unos miserables pobretones. Lo más pernicioso mental y emocionalmente, la tentación diabólica y la aceptación de hacerse colaboradores del mal e inclusive cómplices, o tan solo con callar cuando se debe gritar, alabar cuando se debe hablar, cuando se debe denunciar, pronunciarse o tomar partido por el bien y la verdad, la apertura y la compasión, cuando la ley y el dinero no bastan y tenemos que ir más allá de la ley, inclusive transgredir la ley si es necesario, con tal de dar verdadera protección a las minorías, a las personas desprotegidas, a quienes Jesucristo, la iglesia y toda conciencia que tiene sentido común le dan preferencia, como he venido predicando desde hace 15 días, la opción preferencial por los pobres, por los indefensos. Todos ellos claman que debemos pensar cómo rehacer la ética. La ética es la ciencia de la conducta humana. ¿Cuántas veces los científicos ignoran a Dios como diciendo Dios no es un tema de la ciencia? ¿Cuántas personas ignoran la sabiduría de papá y mamá, de los abuelitos? Y les enseñan a los muchachos que cuando entran al colegio deben hacer todo lo posible por ignorar a sus padres y a sus hermanos pequeños. Una vez que empiezan a ganar dinero, si los niños no se les inculcó de pequeños a ser agradecidos con Dios y con sus padres, llegan a grandes a tener ya sus casas, su dinero, sus entradas, y se olvidan del sacrificio que sus padres hicieron por ellos. Porque tienen la mentalidad, disculpen que lo diga, trampista. Y créanme que no es mi intención hacer ninguna política antes de las votaciones de noviembre, porque con o sin votaciones la palabra de Dios no cambia, siempre es la misma, pero hay que saber aplicarla, hay que saber tener la ciencia de una ética humanitaria, cristiana verdaderamente. Una ética que no se fija solamente en qué dicta la ley, sino cómo esa ley debe aplicarse adecuadamente a las personas. Hay ciencias que no se les quiere reconocer. Raramente yo doy un ejemplo del mundo, como en esta de la revista Time, que habla de The Science of Families, la ciencia de las familias. Y yo aquí cada vez que vienen a la misa les hablo de la ciencia teológica, de la palabra de Dios. Mucho más que una presentación en una universidad, estamos aquí escuchando lo que el Señor tiene para nosotros en la forma como este sacerdote les predica la palabra de Dios. Y no porque no tenga credenciales que presumir, las universidades donde estudié en Chicago y en Washington DC, aquí no importa qué profesión me haya ayudado a saber de esta ciencia. Aquí la ciencia la tienen ustedes, pueblo de Dios. A diferencia del político que dice The American Way of Life o el pueblo americano dice esto y aquello. Mentirosos. Aquí en cambio yo no puedo decir mentira, porque ustedes serían los primeros que se ponen de pie y me pueden decir eso no es verdad. Les dije que son 4 ramas o arroyos de donde viene el conocimiento y la facilidad de palabra que el Señor me da para ustedes. Primero, bueno, estas 4, ante todo, vienen de la gran y única fuente que es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios se nos da, ya les dije primero, por la tradición sagrada. Es decir, por la Eucaristía que domingo tras domingo, algunos lugares cada día, hacemos recordando el memorial de la muerte de Cristo, proclamando su vida actual de resucitado y esperando su venida gloriosa al final de nuestra vida y de los tiempos.
Entonces está la gran tradición cuyo corazón es la Santa Misa. Está la Sagrada Escritura, que es el libro máximo de todo creyente en Dios, especialmente cristianos y católicos. Y está lo que enseña el Papa y los concilios a lo largo de la historia, el catecismo de la Iglesia, que nos dicen cómo debemos aplicar el texto de la palabra de Dios a la vida diaria, en el momento y lugar que nos ha tocado vivir. El Papa Francisco nos ha enseñado con dos grandes encíclicas, Amoris Laetitia y Laudato Si, cómo es importante integrar la vida personal con la vida pública para que hagamos una influencia positiva en todo el globo terráqueo. No nomás en nuestros intereses mezquinos, egoístas, del bienestar personal o de grupo o de partido o de la base, como aquellos que darían hasta la vida por tal de que su líder, porque no lo considero mío, el presidente en la Casa Blanca sigue promoviendo precisamente lo que su esposa se ha propuesto inaugurar como una campaña en contra del bullying o acoso. Porque obviamente si su hijo tiene un poquito síntomas de síndrome de Down, y pues ella no quiere que hagan acoso en contra de su hijo, pues obviamente se pone a hacer esa campaña a nivel nacional. Pero yo sí le creo a ella más que a su marido, que sinceramente quiere erradicar de las escuelas, pero yo diría también de las familias, porque el acoso comienza en la familia, luego sigue la escuela y después de la escuela a nivel nacional e internacional, cuando no a 12 millones, sino la encuesta última de la Universidad de Yale ha dicho que no son 12 millones de personas que no tienen la protección de la ley, sino 22 millones de toda la población de Norteamérica que no tiene la protección de la ley. Y a ellos se les tilda de ilegales, de indocumentados y de aliens. Eso es bullying, eso es acoso. Porque nuestra gente, porque ustedes y yo, día a día trabajamos para que la economía de este país se sostenga. Usted y yo somos los verdaderos agentes que le damos seguridad a la nación de América. ¿Cómo? Siendo los muros firmes que sostenemos la casa que se llama América. No ocupamos los muros ni en Canadá ni en Tijuana. Los muros ya somos nosotros. Somos los que sostenemos a esta nación con los valores de una ética comprensiva. No confundamos fronteras abiertas con corazones abiertos. Qué bueno que a mí no me invitan para darle el script a ningún político, porque sí me dirían que ya me hubieran dado chamba, ¿verdad? Pero mi objetivo no es apoyar un candidato o partido político. Mi objetivo es darles la verdad de la palabra de Dios, que tiene que ayudarnos a convertir a los miembros de nuestro partido si es republicano, y a los miembros de nuestro partido si es demócrata, o a los que son independientes, o a los que no tenemos ningún partido. A todos se nos invita que la palabra de Dios haga conciencia que a Él no se le puede reducir a una sola visión, que Él tiene palabras, el Señor Jesucristo, para todo y para todos. Cuando Jesús iba caminando instruyendo a sus discípulos, llegaron a Cafarnaúm y Jesús les pregunta, ¿de qué venían discutiendo en el camino? Óigame, ¿estará sordo Jesucristo que no los oyó? ¿O es una forma de entrar en el diálogo? Hace 15 días, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿De verdad a Jesús le interesaría saber sus ratings? ¿O qué tan popular era? No ocupa de eso, Él conoce lo famoso que era. Pero era la forma de entrar en diálogo con su audiencia. ¿Quién dicen los demás que soy? Lo mismo hoy. Oigan, ¿y de qué venían hablando? Por favor. Y dice el Evangelio que ellos venían hablando de quién iba a ser el más importante una vez que el maestro se les fuera, porque estaba anunciando que lo iban a matar. No la creían, pero en caso que sí sucediera, y si se va Cristo, ¿quién va a ser el mero mero? Y Jesús ya sabía de lo que venían discutiendo en el camino. Pero ¿qué quiere el Señor Jesús? Que usted tenga el valor de traer los temas que a usted le interesa.
los asuntos que están sucediendo a nivel nacional e internacional. Por eso la persona que critica al sacerdote que se mete en política no se pone a pensar que la política se metió con el sacerdote, ¿verdad? Y que tiene uno el deber como Jesucristo de preguntar a ustedes o de hablarles a ustedes de lo que todos hablan diariamente. Lo que está pasando esta semana, que un candidato a la Suprema Corte que supuestamente va a ayudar a que se acabe con tanto asesinato de la vida no nacida, acabar con esa ley, ojalá que sí se logre eso, pero por otro lado se le está acusando que tocó indebidamente a una compañera de la escuela. Y la gente más religiosa, la gente que apoya al presidente, y no nomás republicanos, demócratas y de todos, la gente que se dice muy defensora de la ley, lo justifican diciendo: ay, todos los muchachos hacen eso, ¿qué importa? No, mi hermana y mi hermano, sí importa. Y si ahora traigo la ciencia de mi abuelito, la traigo. Él nos decía: hijos, ustedes tienen que aprender a respetar a sus hermanitas y cada quien dormir en una cama separada. Y desde niños se nos inculcó el respeto al cuerpo ajeno, a de la otra persona, y de nuestras partes privadas como las de las otras personas, como algo sagrado, especial, que tú no puedes dejar así al y se va. Esa es la ciencia de nuestros padres y abuelitos, donde se les enseña a los niños a tener respeto de su cuerpo y del cuerpo de los demás. Y cuando llegan a la escuela, ay, que al cabo eso se supone que debemos hacer los guys, los hombres, ajá, órale. O sea, no es cualquier cosa, y no es porque yo no apoye a un candidato a la Suprema Corte que es católico. Imagínense, ya hay 7 miembros de la Suprema Corte, 6 por lo menos, 6 miembros de la Suprema Corte de Justicia que son católicos. Este será el 7º y los otros 2 judíos. Es la primera vez en estos años que no hay un solo miembro de la Suprema Corte de Justicia que sea cristiano o evangélico. Qué vergüenza para nuestra Iglesia Católica que la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia se hagan católicos y no hacen valer sus principios. Es verdad, debe separarse Iglesia y el Estado, pero entonces, ¿cuál es la razón? Que el Señor nos ha dado la vida por el bautismo, nos compromete en la vida diaria, en la vida pública, para hacer la diferencia ahí donde nos ha tocado vivir, como juez de la Suprema Corte, como maestro en una escuela, como sacerdote aquí en Fresno, como trabajador del campo, como alguien que trabajas en un restaurante. Donde quiera que te encuentres, tienes la misión de llevar la palabra de Jesús, que respeta a todos, pero también enseña a todos. Fíjese cómo algún partido puede agarrarse del evangelio y manipularlo. Es que ahí Jesús dice que el modelo es ese niño que pone en el centro y les dice: si quiere ser el más grande, hágase como este niño, como el más pequeñito. Y entonces de allí concluyen los conservadores que hay que defender la vida. Sí, pero este niño ya estaba fuera del vientre, no se les olvide. Y claro que sí podemos aprender que la vida no nacida es el primer derecho que hay que luchar para que se defienda. Pero en nombre de ser un pro-life o a favor de la vida, vamos a permitir que en cuanto nazca se le denigre la vida a esos niños, a esa vida recién nacida. Apoyando al otro partido, ¿verdad?, que apoya a nuestro presidente de arrebatar a esos niños de los brazos de sus madres y padres. Y como han roto la ley, cuando legalmente vinieron a este país, vinieron pidiendo asilo. Ellos no rompieron ni una ley, pero los mismos miembros de ICE o de la migra hicieron que dieran un pasito más a la línea, cualquiera que sea, hasta del mismo edificio donde estaban, y dijeron: a partir de esta línea ya eres un ilegal y vámonos para afuera, a torturarlos, a abusar de ellos, a pasar meses enteros sin que estos niños se les devuelvan a los brazos de sus padres. Y eso en nombre de la ley que citó el secretario general de la justicia, el señor Sessions, citando la carta a los romanos. Todo mundo debió de obedecer la autoridad, porque la autoridad viene de Dios y hay que cumplir con la ley, porque si no, tenemos que hacer todo lo posible porque la ley se cumpla, y hasta está mandando pagar más jueces con tal de que le entreguen a él mayor cantidad de casos para seguir en su puesto. Hasta los mismos jueces
se han rebelado contra el secretario de Justicia y contra el presidente, porque es inhumano. ¿Por qué? Porque ese es el sentir verdadero del pueblo de América. El verdadero sentir de ustedes, a diferencia de un político que puede inventar y esperar que todo el mundo le crea, como sacerdote yo no puedo inventar, porque yo estoy seguro que no importa a qué partido político usted pertenezca, pero está de acuerdo con lo que manda el Espíritu Santo dentro de una iglesia y de una misa. ¿Y cuál es eso esencial? Que no importa a qué partido político tú pertenezcas, no lo podemos aceptar, y esto se llama el mal. Ninguna persona puede llamarle al mal bien, o al bien mal, o a la verdad mentira, o solo porque el presidente dice que la mayoría de las noticias son falsas. Pues el presidente lo dijo. Sí, entonces sí. Ni tampoco creerle siempre a todo lo que digan las noticias, menos, ¿verdad? Pero tampoco dejarse llevar por el proyecto de maldad que tienen las gentes, sea para que te vendan un producto, sabiendo que es algo malo y te lo venden por bueno. Cualquier cosa que te diga un político empiezan a decir para que los apoyes, y les vamos a poner un puente. Oiga, señor candidato, pero no hay río aquí. También se los ponemos. Ándele, que al cabo hablar no cuesta. No, mis hermanas y hermanos, tenemos que tener el discernimiento, el sentido común, y eso le llamo sentir del pueblo. Palabra de Dios se nos da por la sagrada tradición, por la sagrada escritura, por el sagrado magisterio, enseñanza, como he dicho recientemente, del Papa Francisco con las encíclicas de Laudato Si y Amoris Laetitia. Laudato Si, que habla de cómo debemos cuidar la tierra, el medio ambiente. Y cuarto, el sentir del pueblo de Dios, que son ustedes. El momento que yo a usted le predico algo que va en contra de su conciencia, en contra de lo que manda la palabra de Dios o enseña la iglesia, ustedes mismos se encargan de denunciarme con el obispo, de decírmelo personalmente. Aquí se le pasó la mano, padre, aquí esto no quiere Dios. Por supuesto que si hay personas aferradas a una visión tradicionalista o una visión liberal, van a decir: usted es el vil diablo. Así le dijeron a Jesús, que era un endemoniado, que era un borracho, que un comelón, que un brujo, que estaban en el mal. Y Jesús simplemente responde: la sabiduría de Dios se hace sentir con los sencillos. Y yo sé quiénes me aprueban y quiénes me reprueban. Y con todo voy a ser fiel a mi misión de darles la palabra de mi Padre, que es un amor para todos y no un amor solamente para los que están bien, o los ricos, o los orgullosos, los vanidosos. Hoy la palabra de Dios nos dice que el que quiera ser el primero, que se haga el último. Mientras que el presidente Trump dice: vamos a hacer América grande otra vez, pero su sentido de grandeza es grande en dinero, grande en fama, porque todavía no se le acaba el show, y grande en cosas materiales. Por eso los miembros de la Casa Blanca están tan desanimados con él, según versiones. Y sin embargo hay mucha gente que lo apoya todavía. ¿Por qué creen que lo apoyen? Pues porque les encanta sentirse grandes, hacer América grande. Pero Jesús te dice: ¿de veras quieres una América grande? Vuelve a darle a América el alma que ha perdido, el sentir de los fundadores de esta nación, que es servir la vida toda y de todos, la vida desprotegida. Que nuestras fronteras estén abiertas, que simbolice el corazón de los americanos abiertos a todos, no para que se rompan las leyes, pero sí para dar una oportunidad al que necesite. Que los negocios realmente se abran para fomentar el respeto de todos y no nomás la conveniencia de unos cuantos. En pocas palabras, mis hermanos y hermanas, si nosotros de veras queremos ser católicos cristianos hoy, tenemos la grave tarea de ser profetas y de enseñar a los niños, que son como vasos vacíos, y que a ellos, niños y jóvenes, tú como padre y madre tienes la obligación de depositar en ese vasito el tipo de América o de nuevo mundo que esperas para mañana. Si a ese vaso le pones veneno y luego te lo tomas por descuido, no andes reclamando: padre, estoy endiablado, padre, venga y échale agua bendita aquí a mi casa. Pues sí, así le eche un tambo de agua bendita. Si tú eres una persona malvada, ¿qué puede ser Dios
Ir a tu cocina y a tu sala a crucificarse otra vez para ver si le haces caso. No, por favor. Cuando la persona es perversa, es muy difícil que hasta el Espíritu mismo de Dios penetre allí. Al contrario, se aleja como una palomita espantada, diciendo, de aquí no soy. Pero cuando el Espíritu Santo venga a sus hogares, cuando ustedes por el catecismo de las parroquias o de ustedes como padres y madres de familia aprendan que las familias tienen esa ciencia especial de ser papá y mamá, de darles el amor y la aceptación a sus hijos por sus brazos, por sus labios de un beso, por su entendimiento, por escucharles empáticamente. Es triste como la mujer que fue acosada, según ella dice, por el que ahora es candidato a la Suprema Corte, no se le da una oportunidad de ser escuchada. Y en cambio ya muchos legisladores, hombres en su mayoría, pero también hay mujeres que se oponen a que ella hable porque pues lo dan por un hecho, que los hombrecitos tienen derecho a abusar de las chicas. La persona que más promueve el machismo no son los machos o los hombres, son mujeres dejadas. Bueno, tampoco quiero que se me rebelen de repente, ¿verdad? Y van a mandar a los maridos al rato y van a decir, padre, usted tuvo la culpa. Le abrió los ojos a mi mujer. No me echen a mí la culpa. Pero sí les quiero decir, la conciencia es de todos. El hombre de tomar su lugar como el jefe de familia, como el que protege a su esposa y sus hijos, como el que representa a Dios, la cabeza del hogar, que provee el sostenimiento y la protección y el bienestar y seguridad de la familia, como la mujer que con sus palabras puede promover el apagar el fuego o el aumentar la quemazón. Tú sabes, hermana mía, lo que tú puedes hacer con los hombres alrededor de ti, tus hijos, tus hermanos, tu padre, tu tío, tu abuelo o tu marido. Si se está peleando con otro, tus palabras pueden servir de agua para aplacar el fuego o pueden tus mismas palabras servir de gas o de aquello que alimenta y hace el fuego más grande. Tú tomas la decisión si como mujer ayudas a aplacar los fuegos o si aumentas las quemazones. Fíjate qué grande es el papel de tu lengua, y no solo de ustedes, también de cualquier persona. Por eso hablaba de que la lengua es de los peores enemigos que tenemos todos. No se les olvide, hermanos, que nosotros somos esclavos de lo que, dueños de lo que callamos y esclavos de lo que hablamos. Se los repito otra vez. Tú eres esclavo de lo que hablas y dueño de lo que callas. Y si yo hoy he hablado, tengo que someterme a lo mismo que he predicado. Pidan a Dios perdón en nombre de toda la iglesia por aquellos cuantos, pocos sacerdotes quizás, que han abusado de menores. Últimamente se ha hablado de la pedofilia de personas ya muertas, que desde hace 50 años cometieron esos males, pero como es un sacerdote católico, pues aparece en las noticias. No se trata de un maestro, de un policía, porque es algo común, o de uno que va a ser juez de la Suprema Corte y que todos, mujeres y hombres, todo el mundo dicen, ay, es normal en los chamacos de la escuela, eso está muy bien. No, mis hermanas y hermanos, no está bien. Yo sé que hay padres de familia que les dan tanta sabiduría e instrucción a sus hijos, que ha habido jóvenes que llegan vírgenes al matrimonio. Hace unos años, en una competencia de canto y de guitarra, a una persona que venía de uno de los estados centrales de la nación americana, fue a la competencia y allí le preguntaron si él ya había tenido intimidad con su novia o que si era virgen, y él dijo que ni siquiera un beso le había dado en la boca, excepto en la mejilla y nomás un abrazo, pero que él era virgen aún hasta de dar un beso. Y tenía 23 años el chamaco. Pues por haberse declarado virgen, puro, limpio, lo descartaron de la competencia. Fíjense en qué mundo vivimos, en que lo que valoran es lo sexual, el dinero y la fama, el ratings. En cambio, cuando hay valores, no, se les ve como personas tontas. Por eso hoy la primera lectura habla de los malvados. Vamos a ponerle una trampa al inocente. Dice que Dios lo protege. Vamos a ver. Y se proponen torturar. Qué pena
que esta nación, que debe representar la civilización de todas las demás naciones, nuestro presidente actual promueve la tortura y promueve la venta de las armas, sosteniendo que la segunda enmienda es lo máximo de toda la Constitución. Y hay gente que lo apoya. Y en este lugar, en Fresno, con sus senadores, no quiero decir el nombre para que no me vayan a decir nunca más vuelves a hablar en público, pero saben muy bien a qué senador me refiero. Es más, diré el lugar, de Clovis. ¿Cómo hay gente que lo apoye, que apoya la mentira y la forma de despreciar al pueblo de América? Y hay gente que apoya a ese senador de Clovis. Ustedes saben a cuál me refiero. Pídanle a Dios que si no vuelvo a predicarles en público, me lleven chicles a la cárcel, ¿verdad? Porque no fumo. Lo digo una y otra vez, pero callarme jamás, porque es mi deber hablarles como pastor y profeta de la palabra de Dios, y no porque esté necesariamente en contra de un partido y de un candidato, sino que estoy en contra de la maldad que se presenta como bondad, de la mentira que se presenta como verdad, de la virtud que la ven como lo más despreciable. En cambio, el que rompe la ley, el que es más sagaz, usa los gaps o los vacíos de las leyes para no pagar impuestos, para dársela del mero mero. Esta mañana estaba precisamente escuchando que nuestro presidente se compara con Abraham Lincoln. De veras, qué loco, por favor. Hitler le quedó corto a nuestro presidente Trump. Qué pena, y si se hace viral esto, ojalá. Pero no podemos aceptar que alguien represente al mal y se la dé de muy bueno. Igual, repito, a Dios no le agrada ni un cura pedófilo ni un presidente mentiroso. Pidan mucho por sus sacerdotes, porque si alguien corre peligro en perder su alma, es un sacerdote. Porque así como he apuntado con el dedo al presidente, con 3 dedos me apunto a mí mismo. Pidan por mí. Pidan por cada uno de los sacerdotes, porque tenemos mucho de qué dar cuentas a Dios. Y si les estoy echando en cara sus maldades, pues yo soy hijo de ustedes. La misma maldad que les echo en cara es mía también. Mi padre y mi madre son parte del pueblo, de donde hay tanta maldad, pero también tantas virtudes. En este país hay muchas cosas buenas. Gente que ha dado la vida por otros, aun cuando las leyes y el mundo los desprecia. Hubo una persona, un policía güero, que vio caminar a un afroamericano cerca de las 5 de la mañana, todavía oscurito el día, y lo para y dice: ¿por qué andas caminando tan solo? Y le dijo: mi carro se descompuso, hoy sábado tengo que llegar a las 8:45, a las 9 de la mañana, no sé exactamente la hora, a mi trabajo, y es mi primer día de trabajo y no quiero llegar tarde. Este policía güero, tan desprestigiados como están los policías, le da raite a este joven, lo lleva a desayunar y luego le da raite al trabajo. Y cuando el patrón se entera que a pesar de que se le descompuso el carro, se vino caminando horas y horas para llegar a tiempo a su trabajo, ¿verdad? Y les pido disculpas porque yo no siempre empiezo a tiempo la misa, ¿verdad? Pero él, por ser puntual, agarra las llaves de su carro y le regala su carro como una recompensa. Esto también es América. América es capaz de mucho heroísmo. Americanos que se oponen a las leyes de ICE y protestan contra el presidente, que no deben arrebatar los niños de los brazos de sus padres. América también tiene gente que se preocupa por los demás. No, América no es solamente Trump, su partido y su base. América somos todos, y todo el pueblo de Dios va a tener el Espíritu Santo en la medida que domingo a domingo se alimenta de la palabra de Dios. En la medida que la gente se aleja de asistir a los servicios dominicales, en esa medida los va guiando el gobierno o las redes sociales u otras cosas, pero no el Espíritu Santo. Pidamos para que a nadie nos falte Dios, para poder transformar este mundo en un lugar donde la palabra de Dios se hace presente. Y Jesús sigue preguntándonos: ¿de qué hablan? No, pues que ¿quién quiere ser el mayor? El que quiera ser el más grande. ¿Quieren hacer América grande otra vez? Háganse pequeños, háganse como los niños. Vuelvan al origen de los fundadores de su patria, nos diría Jesús hoy día, que se esforzaron por hacer América grande. Uno de los fundadores es Benjamin Franklin, un gran científico que, a pesar de ser grande en su conocimiento, fue humilde como estadista, como embajador en París.
Mis hermanos y hermanas, ¿queremos ser grandes? ¿Quieren enseñarle grandeza a sus hijos? Enséñeles a lavar los trastes, enséñeles a hacer su cama, enséñeles a hacer su tarea, a ser limpiecitos. Así los estás enseñando a ser grandes, y que lo van a hacer, lo serán. Pero que así como son grandes en su profesión, sean grandes en el amor a Dios. Que no separen a Dios de las cosas de este mundo, van de la mano para que hagamos la diferencia. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de nuestro cuerpo y la vida eterna? Felicidades, yo también creo.